black metal es un subgénero el cual es considerado por muchos como el pilar que sostiene todo el templo de lo que el metal extremo es. Para algunos habiendo nacido a partir de bandas como Bathory, Celtic Frost y Venom, y otros que opinan que el black metal realmente nació en Noruega con agrupaciones como lo son Mayhem, Darkthrone y Emperor. Pero independientemente de cuál sea el caso, es importante reconocer todo el valor que este género le trae a la escena en todo el planeta, siendo que es uno de los géneros por el cual muchísimas bandas y proyectos nuevos se decantan a la hora de bautizarse. El black metal empezaría a ser reconocido como hoy lo conocemos todos, con las agrupaciones noruegas como ya antes mencionábamos, manejando temáticas orientadas al anticristianismo e inclusive al paganismo, y ya desde ese entonces viendo en algunos temas y álbumes el mensaje antisistema, siendo en mi opinión el proyecto Burzum y la banda Mayhem los más grandes exponentes de aquella época, y quienes supieron de alguna manera gestionar toda la polémica a su alrededor para darse a conocer en el mundo de una manera más eficiente que la correspondencia. De este black metal nacen más ramificaciones, de las cuales una de ellas es el National Socialist Black Metal, o mejor conocido por sus siglas NSBM, aunque es para debatir si es un subgénero del black metal o si es una corriente o movimiento de este, el cual abarca temáticas en sus letras como lo son el fascismo, en algunos casos el neonazismo y este tipo de aspectos con los cuales el ser humano a lo largo de su historia ha estado batallando en esta tierra. Agrupaciones representativas de este estilo musical son Goat Moon, Graveland o Gestapo 666. Ni de chiste que podré monetizar este video, así que merezco un pulgar arriba. Que utilizaría la estética, entre comillas, representativa de la ideología antes mencionada, en algunos casos siendo utilizada en sus portadas, en sus canciones o hasta en su vestimenta, siendo bastante habitual ver hasta en el logo de la banda la simbología de la cual ustedes ya saben a la que hago referencia. Pero hay que adentrarnos un poco en la ideología de este subgénero para lograr comprender de qué va realmente y poder entender a sus fieles. El 1 de septiembre de 1939 comenzaría un conflicto bélico el cual marcaría un antes y un después en la historia del hombre, en el cual se vieron involucrados gran parte de naciones del mundo, y claro que me estoy refiriendo a la Segunda Guerra Mundial y todo lo que ésta trajo consigo, siendo por parte del eje Japón e Italia en conjunto con Alemania, siendo de igual manera recordado el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Hoy en día, grupos de extremistas abanderados por el pensamiento e ideología han sido foco de atención en los últimos casi 12 años, esto al menos en Estados Unidos, predicando el odio y el racismo, quemando iglesias y mandando con San Pedro a personas de la comunidad LGBT. El autor Benjamin H. Olson también comenta que el NSBM ha sido parte de este movimiento y que se ha convertido en una característica de estos grupos. Todo esto en su trabajo titulado como Playeras de Burzum, Paramilitarismo y Black Metal Nacional Socialista en el siglo XXI. El black metal de por sí es un género al cual considero tiene a los seguidores más fieles que el metal en general puede llegar a poseer. Inclusive es el género al cual se le atribuye o se le relaciona el tan conocido término true. Es por esto que es de esperar que cuando dentro de este platillo le agregamos este ingrediente, el cual es el nacionalsocialismo, tenemos como resultado a militantes de extrema derecha en algunos de los casos, porque dentro del metal y en otros géneros musicales hay seguidores los cuales realmente entienden la canción como una lista de supermercado. Y digo esto porque no todo aquel que escucha este subgénero o estilo musical toma el mensaje que se suele dar como una manera de ver las cosas y de comportarse y pensar. Los autores Benjamin Philip Hillier y Ash Barnes de la Universidad de Tasmania refieren que agrupaciones dentro de la escena black metalera manejan su arte, letras, música, ideología y pensamiento de sus mismos integrantes. Citando a los autores, hemos demostrado la forma en que ciertas bandas de metal pueden impulsar puntos de vista fascistas y al mismo tiempo negar su realidad o sus consecuencias al separar su arte de sí mismos a través de prácticas reflexivas antirreflexivas. Sin embargo, esta separación de arte e ideología de hecho malinterpreta una de las formas fundamentales en que el black metal se distancia de otros subgéneros del metal. Claro que esto dentro de un contexto de primer mundo como lo es Australia, cosa que hay que tomar en cuenta. Todo esto sacado de su investigación del año 2020 titulada como Wolf in a Sheep's Clothing: Extreme Right-Wing Ideologies in Australian Black Metal. En mi opinión, una de las bandas más populares dentro de esta corriente o género es la banda llamada Absurd.
agrupación proveniente de Alemania y que dentro de su misma patria es mal vista, y que vale la pena resaltar que al igual que muchísimas bandas, se vio involucrada en actos criminales y estas cosas, en algunas de sus canciones predicando el mensaje del nacionalsocialismo. El NSBM es uno de los estilos con menor aprobación, inclusive para los mismos metaleros y obviamente para aquellos ajenos al metal. Inclusive se llegan a encontrar bandas con temas que directamente protestan de esto, como lo es en el caso de A Congregation of Horns. Sin embargo, aun siendo un estilo tan pequeño en comparación con sus hermanos, es uno de los que logra transmitir de una manera más convincente y exitosa el mensaje. Uno pudiera pensar que únicamente en Alemania o en otros países del primer mundo se consume y se adopta este estilo musical, pero nada más alejado de la realidad, siendo que aún en mi país, México, se logra ver cómo es que hay aprobación y favoritismo por esta corriente y también por su ideología, siendo adoptada y utilizada. El NSBM es un subgénero el cual busca transmitir más un mensaje que el hecho de incorporar elementos musicales que lo distingan o lo separen de los otros subgéneros del metal. El discurso nacionalsocialista es algo con lo que obviamente se seguirá trabajando y hablando, y eso es totalmente inevitable sin importar nada. Pero muchos se confunden pensando en que por el hecho de hablar de esta ideología, todos los seguidores de este estilo saldrían a la calle a profesar esto. Dentro de otros subgéneros metaleros se llegan a encontrar temáticas similares o inclusive temáticas con un enfoque más oscuro, pero simplemente es eso. Esto me recuerda a lo que pasó en mi país con la banda Satanic Warmaster y la cancelación de su tocada por el hecho de hablar en sus letras de cosas que mi gobierno considera dañino para los ciudadanos. Supongo que los narcocorridos y toda esa merma son mucho más aceptables, pero bueno, la hipotenusa. El problema viene cuando los oyentes toman el mensaje como un estilo de vida o como una lista de supermercado, como ya habíamos dicho. Pero cuéntame, ¿cuál es tu opinión sobre este subgénero o corriente del black metal? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Te invito a que te suscribas si no lo has hecho para más contenido similar a este. De igual manera me puedes seguir en Instagram para estar en una mayor cercanía conmigo. Te dejo el link en la descripción de este video. Me despido.